Buenas noches, otra vez, hoy es un miércoles para encontrarnos en Diálogos por la Vida. Hubo un tiempo, y todavía sucede, en que si de pronto en tu familia nacía alguien que al tiempo desarrollaba alguna enfermedad mental, lo tiraban para el cuarto de atrás. Esa historia muy antioqueña y muy boyacense y muy santandereana de no mostrar lo que a la gente le causaba vergüenza, como si nos tuviera que dar vergüenza de tener un hermano con cualidades distintas. Afortunadamente eso ha ido cambiando, no tan rápido como quisiéramos, pero ha ido cambiando. Y yendo un poco más hacia acá, quiero decir algo. En el tiempo de la pandemia que todavía estamos viviendo, cuando comenzaron los confinamientos, eso de estar encerrados todos 24 horas durante días, que se fueron convirtiendo en semanas, que luego se hicieron meses. En los primeros 4 meses de la pandemia y del confinamiento en Colombia, era más alta la tasa de suicidios que de muertos por COVID. Pero eso no te lo estaban contando en el noticiero. De las enfermedades mentales se habla, pero se habla todavía como en cuchicheo. Pues hoy estamos haciendo este programa para hablar en voz alta de la salud mental. Esto son Diálogos por la Vida. Y en estos Diálogos por la Vida, esta noche nos acompaña Frank Martínez, comediante. Hola, Frank. Hola, amiguis. ¿Cómo estás? Te noto uno muy frío, pues te saludo como si... Hola. Sentí que algo se perdió en esta pandemia, la amistad. No se perdió la amistad, amigo de muchos años. Liliana Vázquez. Otra vez. Hola. Que se extienda esta conexión. Amiga, maestra de muchos años, que ustedes conocen obviamente, pero que además es psicóloga, para los que no sepan, además de comunicadora y asesora en comunicaciones y muchas cosas virtuosas, es psicóloga y por eso la convidamos hoy, por esa doble cualidad. ¿Por qué decís todo ese prontuario de ella y yo? No, y él es Pues comediante. Con eso es suficiente. O sea, no tenés algo en esa hoja, inventá, improvisa, ¿qué hago Yo algo creo que como más? comediante Mira. es más rápido lo que gana que todo Me lo que tengo que hacer sentí yo. como... Yo tengo que hacer mucho. Usted sí se graduó, que sea bachiller. Mencioname logros que mis papás ven esto. Claro, yo he tenido que hacer 2 carreras para lograrse en una. Entre otras cosas. Editemos un poquito ese intro. Entre otras cosas, Frank come perros en el poblado. Y ahí Eso. comemos perros muchas Muy veces los viernes Dato por la no noche. menor, un dato no menor. Un sí. dato muy sustantivo. Y ya cocina. Y ya cocina. Es muy bien. ¿Y vos sabés qué es biodanza? ¿Vos sabés qué es biodanza? No. Biodanza es lo que Liliana Willis sabe, que O es sea que es psicóloga. todavía peor, o sea, no sabe nada. Pero hoy voy a saber qué es biodanza. Liliana es psicóloga también, terapeuta en familia y nos va a contar qué es biodanza. Pero para que no quedes mal, vamos a hablar Sí, bien porque de usted me muchas está haciendo cosas. quedar mal. ¿Por qué no le preguntó a yo? ¿Usted sabe quién es Franita? Sí ves, solo busca el problema. No, pero para que vean, Usted va a ser el protagonista de esta conversación. Es relajado. les dije que íbamos a hablar de salud mental, ya van viendo por dónde vamos. El asunto es este, y por eso estás aquí. No solo porque te quiero mucho hace muchos años y sos un tipo de los más inteligentes que conozco, y lo digo en serio. Porque para hacer buen humor hay que ser muy inteligente. Yo a vos te veo, y me acuerdo de un poema, les decía a las Lilianas, que habla de Garrick, no sé si lo conoces. Sí. Cuando Garrick, ustedes que nos están viendo, muchachos y muchachas, va un día al médico y dice que se siente muy mal, el médico del reino le dice, vaya al mar. Y dice, no, ya fui al mar, gracias.
No, entonces, ¿sabe qué puede hacer usted? Vaya al bosque y, no, ya fui al bosque, y le empieza a dar un montón de consejos. Y entonces le dice, vea, si se siente muy mal, vaya y busque a Garrick. Es el gran comediante del reino. Es el tipo que lo va a hacer reír y se le va a olvidar toda la tristeza. Entonces el tipo se pone muy serio y le dice, por favor, cámbiame la receta, porque yo soy Garrick. Alguna vez, hace muchos días, Frank fue Garrick también, en el sentido de que en la noche tenía una obra que presentar, pero en el día y antes de salir al escenario, se admitió, y lo admitió en público, que sufría de depresión. Les decía que la gente a veces siente como pudores de hablar de salud mental, y vos lo hiciste abiertamente en el teatro y en redes sociales y con la gente, y yo te agradezco mucho eso, de verdad, porque pones en la conversación algo que la gente oculta. ¿Por qué quisiste hablar de la depresión que has sufrido? Porque me parece que precisamente como que el tema se volvió como que, o mucha gente cree, no, eso es por llamar la atención, pues como que le buscan excusas muy raras a eso. Y yo digo, puede pasar que alguien manipule de alguna manera esas emociones y haga creer otras cosas, pero digamos que en mi caso personal era como más tratando de ayudar a un montón de gente que no tiene esa misma voz y que como que si yo puedo hacer algo, por lo menos para visibilizar el problema y dar a notar de que la depresión va mucho más allá de que uno sea charro, que uno hable, que aparentemente al exterior uno está absolutamente normal, es un problema muy maluco, es un problema muy complejo, que a veces también siento que la gente que no tiene los recursos también se ve muy afectada por eso. Pues porque una cita con psiquiatra es costosa. Pues me acuerdo la primera vez que fui a una cita con psiquiatra que la pagaba yo, me dijo, vale 180 la hora. Yo sentí que tenía que resumir todos mis problemas en esa hora, No porque había más yo dije, horas. lo que se me quede por fuera. Y el man me preguntaba cosas. ¿Y eso desde hace cuánto? Y yo, que es mi tiempo, es mi tiempo. Y usted no tengo pregunte sino en mi 180. tiempo. No tengo sino 180 para Y yo una hora. empezaba a descontarle y yo decía como que pues no todas las personas tienen la facilidad de, porque la fácil es decir vaya donde un psicólogo, no sé qué, pero a veces, y también siento que a la gente le cuesta mucho ir donde un psicólogo. Pero le cuesta más que el dinero. Le cuesta Sí, más que el dinero. porque da pena, da cosa. Claro, pero es que además creo que Liliana y yo pues, lo hemos vivido en el proceso. Yo atiendo directamente las citas por WhatsApp, voy programando las citas y yo ya sé como unas claves para quien no va a volver. Pena, Ni sí. va a ir, ni va a hacer. No, es que mire, es que yo quisiera una conversación y vení, de qué, tranquila, no hay problema, tal. Y empiezan las excusas, y no es tanto el tema del dinero, que a veces puede ser un bloqueador, yo me uno a tu llamado, es que yo no sé si vale la pena hablar de lo que le voy a ir a contar, si será suficiente, si será importante. Y yo, si ya marcaste, si ya estás pidiendo ayuda, date la oportunidad de que al menos conversemos esa primera hora. Y en esa primera hora vas a decidir si quieres más, si no, porque también el proceso terapéutico ha tenido muchos vicios y muchos daños. Entonces, muchos psicólogos y psicólogas y terapeutas, y hoy la gran tendencia del coaching, ha hecho que muchas personas se sientan frustradas con la conversación con ese terapeuta porque no está preparado, porque no es capaz, porque a veces la clínica la asumen como escondite porque no consiguen trabajo en ninguna otra parte. Entonces creen que hacer clínica es simplemente abrir un consultorio y han dañado a muchas personas. Entonces ese voz a voz también hace, pero ¿para qué voy a ir si no funciona? Y esa primera cita es fundamental. Ah, no, esa pues yo es- siento que es como cuando alguien va a confesarse que como que uno no le cuenta todo al cura. Claro, no a pues como cualquiera. que voy a poner cierto límite y veo por dónde va la Sí, vaina. si hay Entonces, para empatía, si me quedar con conecto. un buen profesional es vital. Eso tiene que haber química. Sí. Porque a mí también me ha pasado que he ido a varias psicólogas y Es que tomar la decisión no es fácil, tomar la decisión y sobre todo reconocer, yo necesito ayuda. ¿Sí? Ese reconocer yo necesito ayuda es fundamental. Entonces llego donde alguien que siento que me juzga lo que estoy Ajá. diciendo, que me está mirando. Necesitamos tener una apertura para que haya una conexión, corazón a corazón, donde sientan la seguridad y la tranquilidad de puedo hablar de cualquier cosa y no voy a estar siendo juzgado, ¿cierto? Es lo más importante. Es muy importante y es muy difícil en el medio decir, es que yo estoy yendo a hacer terapia, ¿sí? Liliana,
¿Qué afecciones se vieron particularmente exacerbadas en la época del confinamiento por tu experiencia? Bueno, depresión hubo cantidad, pero también muchos trastornos de ansiedad, ansiosos porque se terminara. Entonces, es muy bonito porque se habla, si estoy en el pasado, estoy en depresión, ¿cierto? Estoy anhelando aquello que ya no está. Y si estoy en el futuro, estoy siempre ansioso, ¿cierto? Procurando estar en ese futuro que aún no tengo. Pero yo siento que la clave es reconocer lo que realmente estoy sintiendo, ¿sí? Si yo reconozco qué estoy sintiendo y qué me está movilizando, eso que está pasando, ahí yo puedo obtener salud mental, porque tenemos la tendencia a disfrazar mucho las emociones, ¿cierto? Entonces, como yo tengo que ser una niña buena, no puedo mostrar que me ofusco, me da rabia, entonces tengo que disfrazar mi rabia y entonces no la muestro. Y esa rabia que se guarda se va quedando allá guardada en el fondo de nuestras células y ahí se va acumulando. Y cuando menos pensamos, sale desbordada de la naturaleza muestra, como cuando un río lo detiene un volcán, un derrumbe, ¿cierto? Un derrumbe de tierra, se acumula y luego sale y arrasa. ¿Por dónde salir? Se lleva todo. Claro. Entonces, cualquier emoción que no se tramita es una emoción que me va a traer problemas. Entonces, un duelo que no elaboro. Y entonces, tenemos mucho la tendencia en nuestra cultura, es que eso fue porque Dios quiso, ¿cierto? Y es una respuesta muy válida, pero no me puedo quedar con eso, porque es que mi dolor y que los que somos ateos no podemos decir siquiera, imagínate, qué problema. Imagínate, entonces es ese asunto de yo me hago cargo. Cuando yo me hago cargo de lo que estoy sintiendo, entonces dejo salir la tristeza de una manera natural. Y yo creería que una cosa que se puso en evidencia en el confinamiento es el miedo al miedo. Entonces, el miedo a aceptar que yo tengo miedo. Y como no debería tener, y nosotros aquí en el canal tuvimos la posibilidad de hacer todo un programa de televisión que nos permitió poner abiertamente los miedos de los televidentes y de las personas. Entonces aparece, es que vale tener miedo. La depresión se volvió chiste, entonces yo tengo la depre, y entonces volverlo chiste, cuando volvemos chiste ciertas situaciones, es que las subvaloramos. Entonces ya todos tenían depre, a ver qué tenés, es que no, se volvieron bipolares, y entonces ¿cómo así? ¿Vos sabés qué es la bipolaridad? No, como no conversamos de los conceptos, como no se habla de la salud mental, entonces se trivializa. Entonces, que hoy amanecí contenta y mañana amanecí triste, ya estoy deprimida. No, es que ya eso no es la depresión. O soy bipolar porque hoy estoy muy contenta y mañana estoy muy triste. No, esa no es la bipolaridad. Entonces la y para los que estamos medicados, pues nos pueden, novato. O sea, sí, novato, te falta. Claro, es que eso te iba a decir, muchas, y de eso vamos a hablar ahorita más en extenso, pues muchas veces es un desorden químico lo que uno tiene, y para eso sirve una pastilla. Y por eso es importante el psiquiatra. Y por eso es importante ir al psiquiatra. Claro. Porque no es porque usted quiso estar triste, porque es que además no es tristeza, es otro asunto. No se cura con decirle, ay, Frank, no esté triste, mire que usted está triunfando, usted tiene todo, la gente. Oye, a mí lo que más rabia me daba era, pues, sobre todo cuando lo hice público, era porque es que, o sea, yo me refugio mucho en mi soledad, o sea, yo me empiezo así y no quiero que nadie sepa, alejo a mi familia, empieza como un proceso autodestructivo horrible y me daba rabia cuando de pronto algún amigo le contaba y me decía, ay, pero salga. Y yo, tan fácil. Claro, ¿cómo no lo pensé antes? Solo era salir. No. Entonces como que a veces siento que también hay como cierta ignorancia, pues que tampoco la gente debería saber todo, pues, pero digamos que tampoco son las soluciones como a la ligera de, ay, eso le pasa, eso le quita. Más por lo que vos decís, el rollo, porque lo mío también va con serotonina y esa vaina, entonces por eso, o sea, a mí lo que más impotencia me causa de todo es que de esto no dependa de mí. Claro. O sea, que me puedo desplomar en cualquier momento y por más que yo quiera, es una fuerza como mayor, entonces como que eso toca ayudarle con terapia, con pastillas, con un montón de cosas. Como si uno se enferma del hígado, del riñón y no es una enfermedad. Por favor, riñón, compórtate. No, pues, no salga. Te doy la orden. No. ¿Qué fue lo que detonó en tu vida? Así como aprovechemos dos psicólogas, estamos en terapia. Me estoy ahorrando 180, o sea, no 180, 180. Aprovechemos, sí.
Es que Lili dijo una cosa muy importante, decidir buscar ayuda. ¿Cuándo decidiste buscar ayuda? Pues realmente yo me sentía muy raro desde la adolescencia, pero como obviamente todos los papás o familias le dicen, no, eso es normal porque es los adolescentes y tal, pero yo Están en cambiando. el fondo decía, como que me sentía muy diferente al resto, o sea, como que nunca me ha gustado como ser parte de un grupo, sino como que tratar de salirme de ahí, ver las cosas diferentes. Y entonces como que me empezaba a chocar mucho que dirán, no, eso es por la edad que usted tiene, eso es normal a su edad. Yo decía, pero ¿será que sí? Y muchas veces empecé a ir a donde psicólogos como a escondidas de mis papás, porque yo decía, esto tiene que ser otra y solo cosa. decidiste ir al psicólogo a Sí. buscar. Porque habían situaciones que me estaban como afectando mucho y habían pensamientos que yo decía, esto no está tan sano. Y yo sentía que cuando lo contaba como en un ambiente familiar, como que sufrían, pero entonces yo decía, no está tan chévere no porque está lo bien. que me están diciendo tampoco es tan Y eran bacano. pensamientos de muerte. ¿Ah? Pensamientos de muerte. Sí. Claro. Ahorita Y- vamos a hablar de eso, las ideaciones suicidas Ajá. se llama. Y no se sienta raro si usted alguna vez las ha tenido. Son más continuas y más normales de lo que uno cree. Este programa que hoy estamos haciendo, conversando con Liliana, con Frank, con Liliana, es también para que usted, como decía Liliana en su programa, se dé cuenta que no está solo. Lo que le está pasando no le pasa solo a usted. A muchos nos ha pasado. Yo hasta de pronto me animo y les cuento la mía. Aprovechemos Ya las dos volvemos. psicólogas. Aprovechemos las dos psicólogas. Hagamos la temporada completa de una vez, como exorcicemos nuestros... Volvemos en un momentito, esto es un Diálogos por la Vida. Estamos en el Museo de Antioquia. Estos son los Diálogos por la Vida. Son posibles gracias a la Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana de la Gobernación de Antioquia, porque tenemos que conversar. Esto lo digo de continuo. Un paréntesis breve. No hay violencia buena y violencia mala. Toda la violencia es mala. Y la única forma de enfrentar la violencia es con el diálogo y con la palabra. Ahí están las soluciones a los grandes inconvenientes de la vida. Y de la palabra también se supo servir un amigo de hace años, otro amigo así como Liliana, así como Frank, que se llama José Osorio. José Osorio, que también le dicen J Balvin, ha sido también muy activo en contar el tiempo triste que ha vivido con la depresión clínica que ha sufrido. Mucha gente piensa, pero si es un tipo tan exitoso, si tiene tanto dinero, si lo escuchan en todo el mundo, pues, ¿qué va a estar enfermo? Pues no, que se ponga contento, como dice Frank, salga. Pues es que esto, como muy bien dijo Frank, no es algo que uno decida o escoja. Y por eso queremos traer aquí la palabra de José Osorio, que es como lo bautizaron cuando estaba chiquito. La importancia de hablar en voz alta sobre las enfermedades de salud mental es que hay que quitar el estigma que es para locos. Es decir, el cerebro es un órgano y ese órgano también sufre desbalances químicos. Por lo tanto, es tan normal como medicarse para un dolor de un riñón, tan normal como medicarse para problemas de la presión, para problemas de corazón, para problemas pulmonares. Es una realidad. Es una de las segundas causas de más mortalidad, o sea, casos de suicidio, más o menos como entre los 17 a los 25, es la segunda causa de más muerte después de los automovilísticos, incluyendo bicicleta, cualquier medio de transporte. Entonces,
hay que hablarlo abiertamente. Yo creo que lo que pasa con la salud mental es muy parecido al fenómeno del SIDA. No sé si es en los 80s, cuando se sistematizaba tanto, ¿no? Y que nadie se atrevía a hablar de eso. Esa es, creo que, una de las nuevas enfermedades que muchas personas tienen pena socialmente de aceptar, ¿no? Y creo que no tienen ningún problema porque es una enfermedad como cualquier otra, complicada como todas, pero es una realidad. Dice José J Balvin algo muy importante, pues muchas cosas muy Sí. importantes dijo. Entre los 17 y 25 años en el mundo es la segunda causa, las enfermedades mentales, la segunda causa de muerte por la ideación suicida. Habla de que eso es tan normal como enfermarse de cualquier órgano y que es una realidad que hay que enfrentar. Y sabe muy bien por qué lo está diciendo, porque él mismo es un paciente. Quisiera, Lili, que habláramos un poquito de eso, aprovechando lo que dice José y lo que decía Frank ahorita. La ideación suicida es un asunto natural, pues eso no es tan raro. No, le hemos llamado de distintas maneras. Yo recuerdo que muchas personas dicen, se me cerró el mundo. Es como que se me cerró el mundo y se ponen la manito aquí y dicen, se me cerró, yo ya no veo nada más. Y cuando ya no se ve nada más, empiezan en una explicación, y posiblemente a ustedes les ha pasado, es como, ¿qué sentido tiene que yo esté viva? ¿Qué sentido tiene que yo esté vivo? Y empiezan esas ideas, hay como una preparación como para justificar lo que viene, pero no es porque la gente lo esté pensando, lo esté preparando, sino que es una cosa que empieza a salir. Todo se puede resolver más si yo no estoy. Y estamos hablando de muchas cosas. No le haré falta a nadie. Esto va a ser más rápido. Empieza una sensación muy extraña de que yo sobro en este estado de vivir, que sobro, que es tanto este desespero interno de tristeza, de incapacidad, que como nadie me entiende y yo no entiendo, entonces empieza a decir, entonces ¿para qué estoy? Y eso es como lo primero que aparece, es ¿para qué estoy? Si esto que yo estoy por dentro desesperado, porque así me lo relatan los consultantes, Lili, yo ya necesito como parar esto porque veo que mi mamá sufre, que mi papá sufre, que mis hermanos sufren, o que mi esposo sufre, o que mis hijos sufren, depende de la edad en que esté, y quisiera entonces morirme. Y ven en la muerte la salida no más rápida, sino como la que debe ser para poder parar esto que Fran estaba diciendo ahora. Es un montón de cosas que no entiendo, nadie es capaz de explicármelo, pero no se resuelve con váyase para la calle, con mire el sol, converse con otros, esas salidas tan coloquiales que hacemos también en nombre del amor. Yo también quiero decirles a las personas que están sufriendo esa tristeza que todas esas ideas que dan los amigos, las papás, las mamás, parte es que no conocemos la enfermedad, que no hemos conversado de salud mental, pero también siempre esas salidas son en nombre del amor. Es como la manera de querer abrazar al otro, a ver si es que le han faltado abrazos, le han faltado cariños. No, es un asunto que es del cerebro, que es minerales que se han terminado, asuntos que hay que tratar psiquiátricamente para poder compensar eso que hace falta. Entonces empiezan esas ideaciones suicidas que van avanzando. Y van avanzando incluso en la manera de cómo yo me imagino que voy a morir. Y empiezan a avanzar. Cuando ya se puede conversar de eso, es muy bonito poderlo conversar sin juicio, como lo decía ahora Liliana, sin juzgar. ¿Y te dio mucha emoción? No, es que eso no siente una emoción, es que pasa por la mente de una manera neutra, para que quienes lo vean, quien está pensando en eso no está para llamar la atención, lo está pensando porque siente que es ahí donde va a encontrar la paz, esa paz que no está sintiendo en sí mismo, consigo mismo. Yo no sé, Frank, si logro describirlo bien, pero cuando empieza a pasar ese desespero interno de no poder encontrar ninguna explicación, entonces empiezan las ideas para ponerle fin a una situación que no se comprende. Ahí hay algo que quiero venir a donde Lili, y es, vos decías, Frank, y lo cuenta Liliana ahora, vos empezaste a ir casi a que al escondido, pues a hacerte ver del psicólogo. Vos decís, esto lo estoy sintiendo yo y se me acabó el mundo. Pero vos además, que sos terapeuta en familia, sabes que ese tema hay que llevarlo
a los otros. Pues los otros tienen que saber en qué estado estás vos, a diferencia de otras enfermedades. Háblanos de eso. Y hay un fenómeno en familia y es la negación, ¿cierto? En la familia, no, a mi muchacho no le pasa esto, ¿cierto? Entonces, y es normal porque es parte de aceptación, eso es parte incluso de una elaboración de duelo. Los padres siempre tenemos un ideal en los hijos, ¿cierto? No los queremos enfermos de nada, y mucho menos enfermos de depresión o de cualquier trastorno que tiene que ver con su mente, ¿cierto? Entonces empezamos a negarlo, a negar, no, aquí no está pasando nada. Y esa es una desconexión muy grande en familia, y es esa posibilidad, esto no es normal, ¿sí? Está yendo mucho más allá, sus conversaciones se han habituado a casi siempre ese desear no estar, cuando salen esas frasecitas de, no, aquí todo se resuelve si yo no estoy, el problema en esta casa soy yo, ese tipo de frases ya es muy importante tenerlas presentes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se agudiza? Porque la familia da la espalda, pero no podemos culpar a la familia, es un proceso natural de negación del problema. Pero en el trabajo que vos haces como terapeuta en familia, lo que haces es asumir entre todos que se puede sanar, porque yo creo que esa es la palabra. Claro. Primero reconocerlo, ¿cierto? Entonces, sí, hay una situación. Muchas veces no se maneja solo desde la consulta terapéutica. ¿Por qué? Porque estamos hablando que tiene que ver con unos asuntos de los neurotransmisores que no están funcionando naturalmente. Entonces, ahí es donde uno le dice al consultante, vea, vamos a seguir trabajando, pero yo necesito apoyo de un amigo psiquiatra que le va a ayudar, porque a veces es muy difícil, ¿cierto? Por ejemplo, un trastorno de pánico. Ay, es que ¿cómo se te ocurre? Eso no es tan horrible, ¿cierto? También lo tengo. ¿Cierto? Un kit de No, cosas. no, Sí. Es que mira, yo tengo... Dijo depresión, tengo. Ansiedad, Sí, la tengo. es que yo tengo, Pánico. o sea, psicóloga, psiquiatra, angeóloga, o sea, mi depresión da como 4 empleos indirectos. O sea, soy una fuente de trabajo, pero brava. Y, por ejemplo, yo después de haber vivido tantas citas y todo eso, yo digo, la gente debería meter como en su canasta básica un psicólogo. O sea, uno necesita que una persona neutral escuche lo que uno está viviendo, porque es lo que vos decís, desde el amor la familia no tiene la culpa, pues Hacen lo que pueden. ellos dicen lo que está como a su alcance y lo que ellos creen que le funciona a uno, pero uno sí necesita una persona que como que lo mire desde otra visión y que uno pueda como contar y soltarse sin el prejuicio de es mi mamá, es mi Me va a papá, es mi doler. hermano. Sí, y hay cosas que uno no confiesa y que eso se va quedando ahí y cuando explota es muy maluco. O a veces las familias lo resuelven como así era su tío, Sí. o así era su abuelo, porque además todas estas situaciones también cuando nos vamos al árbol genealógico nos empezamos a encontrar que viene de mucho atrás, o sea, no es solamente esta persona, empezamos a encontrar que hubo personas que vivieron depresión, que vivieron unos grados de incertidumbre muy fuertes, pero se resolvían, como tú lo decías al comienzo, Juan, como de eso no hablemos y que se vaya para la pieza de atrás. Claro. Y que entonces no vuelva a salir a las reuniones, que no vaya nada, que lo sacan de las fiestas, de las reuniones, porque es que es tan aburridor, tan mala clase, tan mal genio, o tan amargado o tan amargada, que no. Entonces, cuando empezamos a recorrer hacia atrás, nos encontramos que la depresión ha estado presente en casi todos los momentos de las familias. Entonces hay un tío, hay un primo, hay una abuela, hay una bisabuela, viene de más atrás, y cuando se atiende hoy, en la persona que se atiende, pues la familia puede asumir que no le pusieron atención a otros porque en el momento no se hablaba de eso, y que simplemente con haber ido donde el psiquiatra, donde tener un acompañamiento médico, el tener, como lo decía J Balvin, el poder asumirlo como si fuera un asunto de hipertensión, o es un asunto de los riñones, o es una diabetes, poderlo atender, hubieran resuelto la integración y no hubieran excluido ese miembro de la familia. Porque también hay otro prejuicio y es que, por ejemplo, alguien dice, ve, yo voy al psiquiatra, pues que yo lo digo pues muy normal, porque Sí. para mí es como normal. Y ¿Y la lo de la gente dermatóloga? todavía, mucha gente tiene en su imaginario como Pero vos no está estás loco porque vas a sí, ir. como, ¿y usted por qué va? Y usted es medicado y todavía lo hacen sentir uno como,
pues porque para mí ya tomarme la pastilla es normal, pues es mi planificación. Claro. Todos los días a las 10 de la noche, La taque. pastillita. Pero la gente todavía lo ve a uno como, usted está medicado, Pero es parte usted de va la al ignorancia, psiquiatra. de no conversar del Como que tema. lo empiezan a mirar a uno como, ay no, entonces dele un cuchillo de esos plásticos. Y uno, pero Sepárenlo de todo. Escóndale los Visto desde la cordones. familia es bien especial. Visto desde la familia es bien especial porque no se tocan los temas, se quedan Ajá. entre los secretos familiares. Sí. Entonces, en toda la familia, en todo el árbol genealógico. todos los ancestros, hay algunos, ¿cierto? Y aquí en Antioquia hay, incluso Neurociencias de la Universidad de Antioquia tiene una investigación muy interesante sobre la bipolaridad, que era un asunto que no era tan visto antes, que no se reconocía, y entonces empezamos a esculcar un poquito en las historias familiares y hay ciertas familias con esa tendencia. Entonces, eso estaba. Es lo mismo que los niños con la dislexia, por ejemplo. Antes se les daba mucha lata a los niños y correa, ¿cierto? Porque es que eran muy descuidados, porque usualmente son muy inteligentes, tienen una característica de una inteligencia sobrada, pero cambian las letras, ¿cierto? Y entonces se ganaban todas las pelas del mundo y eran muy castigados y fueron personas que luego, claro, Y los de déficit se de atendieron, atención. los de pobres déficit de atención han Sí. sobrevivido de milagro, o sea, Sí. porque es histórico y hay muchas personas hoy adultas que ya uno las logra identificar y dice, tiene déficit de atención y claro, desarrollaron sus propias herramientas de tener papelitos, de hacer la lista y marcarla con colores, de estar chuleando todo el tiempo y cuando tú miras a esas personas tan obsesivas con recordar es porque tienen un déficit de atención no diagnosticado Claro. y se inventaron sus propias maneras de poder concentrarse, porque son personas con las que vos hablas y pasa una mariposita por allá y ahí se fueron por la mariposa y lo dejaron. Es que mi marido no me escucha. No, él sí te escucha. Lo que me pasa pasa es que con tienes. las deudas. Sí, a esas sí las Pasa una dejas pasar. mariposa y ay, una mariposa. Súmale Se me olvidó entonces. pagar la cuota de Súmale, esa mariposa. súmale déficit de atención e irresponsabilidad. Y eso tiene otro nombre. Y yo le sumo un reconocimiento público a Francisco Lopera, un doctor entrañable, una persona muy hermosa que trabaja contra el Alzheimer. Alguna vez hablando con Francisco Lopera, es que mencionaste el Instituto de Neurociencia de la Universidad de Antioquia y pensé inmediatamente en él. En términos prácticos, es la persona que más adelante lleva en el mundo la posibilidad de cura del Alzheimer. Así de contundente es el trabajo de Francisco. ¿Qué tal que él se hubiera quedado callado porque su abuelita se enfermó de olvido? Él cada vez que busca, y me lo decía, cada vez que busca en un paciente la posibilidad de encontrar una cura, está intentando sanar a esa abuelita suya que ya no está. Ya volvemos, estos son Diálogos por la Vida. Ahorita vamos a hablar incluso de Piedad Bonet. ¿Vos sabes quién es Piedad Bonet? Sí, claro. Ah, bueno. Ahorita en el siguiente corte les digo quién es Hola, Piedad. vos. Les dije que íbamos a hablar de Piedad Bonet. Piedad, yo parezco trayendo aquí a los amigos cada 8 días, pues, pero Piedad también es amiga. Ave María, Y esto Piedad, se convirtió en el programa de los amigos. El Facebook Sí, suyo sí. es generoso, ya. Bienvenidos, pero ustedes están en el Facebook. Y a vos ya te agregué. Piedad escribió sobre su hijo Daniel un libro que estuvo hace 5 años o 7. Se llama Lo que no tiene nombre. Cuando a un hijo se le muere el papá, se vuelve huérfano. Cuando a una esposa se le muere el esposo, es viuda, viudo. Pero cuando a una madre se le muere un hijo, eso no tiene nombre. No hay una palabra que designe la muerte de un hijo para sus padres. Eso que no tiene nombre son los secretos de los que Liliana hablaba.
su hijo tenía una enfermedad química. Lo que pasa es que no estaban tan preparados para trabajar y asumirla. De hecho, hablando ya después del libro con Piedad, de quien me hice amigo fue a partir de ese libro, porque yo escribí algo sobre mi propia familia y las enfermedades mentales en mi familia que ella leyó. Y eso nos acercó. Ella me decía que cuando estaba presentando el libro en el país, que fue uno de los libros más vendidos, como la segunda o tercera semana, habló a su vez con otro amigo, porque pues, todo en la vida es tener amigos y llamar amigos. Y ese amigo era el presidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría. Y la empezó a acompañar a ella a presentar el libro, porque la gente no solo iba como a que le firmaran el libro, sino a casi que un consultorio extendido como este. Historia. Y ella decía, yo no tengo cómo, porque la gente viene y dice, gracias por hablar, mire, mi tío se suicidó, mi no sé quién se suicidó, en mi casa pasó tal cosa. Y ella pues estaba tramitando su propio duelo a partir de ese libro. Entonces dijo, de ahora en adelante, la presentación de este libro, que era muy desgastante, anímica y emocionalmente, la tenía que hacer con este señor psiquiatra al lado, para que empezaran a hablar de claves, de cosas que la gente no habla. Vos hablabas de los secretos, porque es importante que esos secretos de la familia se comenten. Pues Mira, no para todo el mundo como un chisme, sino claro, como una forma de sanar. dentro de las familias, miren, se suicida un familiar y eso se queda dentro de los secretos familiares. Y esa es una oportunidad que tiene la familia para aprender de la situación, ¿cierto? ¿Qué pasaba con esta persona? Entonces puede que para esa época no se tuviera un nombre porque todavía no se conocía un diagnóstico, pero ahora se conoce el diagnóstico y si yo lo hablo, a mí me puede estar pasando lo mismo que ese familiar. Y eso se habla en familia y se cuenta, mire, nosotros perdimos algo muy bonito que teníamos en la familia, era sentarnos después de la cena a contar las historias familiares, a contar lo que hacía el abuelo, a contar lo que hacía la abuela, lo que pasaba. Y esa riqueza oral hacía que las familias tuvieran mucha más capacidad de conocerse entre Información. ellos. Información. ¿Por qué? Porque la salud mental tiene que ver con la desinformación, ¿sí? Entonces, si pasa algo en la familia, por ejemplo, un drogadicto, ¿cierto? Los muchachos adictos en la familia también son excluidos. Y cuando se excluyen, se pierde la posibilidad de aprender de la situación. Ese personaje en la familia está cargando con todo el inconsciente familiar y cuando entonces lo miramos y reconocemos es que él lo está viviendo por mí, me está salvando a mí de esa situación y vivir eso es doloroso, ¿cierto? Entonces lo sacamos y usted ya no es hijo, usted no pertenece, no lo queremos en esta casa, pero claro, si lo estamos viendo y si lo reconocemos, él se puede sanar y nos salva a todos. Claro. ¿Cierto? Pero el entorno familiar es fundamental y esos vínculos afectivos que te ayudan a ti a salir de una situación difícil, ¿sí? Ese vínculo, ese apoyo, ¿en quién te apoyas de la familia, cierto? Entonces, si todos en la familia te juzgan, entonces te están haciendo a un lado, ¿cierto? Y casi que nos condenamos a repetir las historias familiares. Es que se dice, Lili, que quien está o con anorexia, bulimia, consumo de drogas, una situación emocional fuerte, es como si tuviera el megáfono. Es como el miembro de la familia que tiene el parlante y está gritando que algo en la familia está sucediendo y no se quiere hablar. Que estamos rotos Claro, varios. está no llamando solo la él. atención, aquí hay un daño, aquí hay un hueco, aquí hay una fuga, aquí hay un excluido o hay muchos excluidos. Esa persona está levantando la mano. ¿Y por qué? Porque son seres más sensibles, son almas más sensibles, que casi siempre se vuelven leales a ese miembro de la familia que no fue reconocido. Entonces, cuando no fue reconocido, casi que es, digamos, lo que hay como un ser en el pasado que está diciendo, hey, si ustedes se pueden ver la película Coco, que está construida bajo la lógica de la psicología sistémica, que ayuda a que la familia es un sistema y es un sistema que se une por el amor. Cuando se excluye, en el caso de Coco, esta película mexicana, se excluye el bisabuelo,
El niño, el bisnieto está desesperado porque él quiere ser músico y es una familia de zapateros y el niño quiere ser músico y le dicen, aquí no se puede, la música no la queremos en esta familia. Y él dice, pero yo tengo una guitarra. Claro, no conocía la Eso es historia. y él no conocía su historia porque la ocultaron. Cuando él se conecta con su bisabuelo... No, este final que me hace llorar otra vez. No, otra vez lloro. Le da lugar a su bisabuelo y se reconstruye el sistema familiar honrando, como lo hacen los mexicanos, el Día de los Muertos, porque es la manera de nombrar los que no están. Entonces, hay que ponerle mucha atención cuando en una familia, que casi todas nuestras familias tienen un megáfono, tienen un ser sensible que nos está diciendo, porque nos corresponde, como lo dice Liliana, sentarnos a conversar de qué nos está sucediendo. No, y sabes otra cosa que yo he descubierto, mucha gente que he conocido, gente muy mal, muy llevada y eso, pero son personas muy geniales, ¿no? Sí. O sea, ese rayonazo me parece que también hace que una persona como que sobresalga del resto, o sea, como que tiene un demonio por dentro, pero eso hace que le explote como una genialidad alrededor, que Pero es como si la una tiene. mística rara. Y entonces como que a veces yo digo, ¿por qué la gente juzga a alguien que está padeciendo eso si antes nos está aportando una cosa que si esa persona no fuera así? Es muy irónico, ¿no? Pues como... Me estaba acordando de un comediante, perdóname Lili, es que se me acaba de olvidar el... También amigo suyo. No, es más amigo tuyo, porque de hecho imparte talleres de stand-up en Bogotá. Él se perdió con Gonzalo Valderrama. Gonzalo Valderrama, que también es un tipo muy genial, Uf. y se lo tragó una vez, llamémoslo poéticamente la tristeza, pero eso no es la palabra técnica. Y él se fue días y empezó una búsqueda real a ver quién encuentra a Gonzalo Valderrama. Lo encontró otro que no es amigo mío, pero que ahora es secretario de Cultura en Cali. Que Pacardo, usted era el que trabaja en el programa de chisme y se lo encuentra Y él. se lo encuentra a Mallorca y lo salva porque el man estaba pero enajenado y perdido. Claro. Y convierte ese trauma de ese tiempo en que se perdió en un libro muy bueno, además. Penúltimas palabras. Penúltimas palabras, que también lo recomendamos, así como la película Coco. Es gente muy, muy genial, atravesada como por un demonio, como vos decís. Pero el demonio es realmente, no es tal, sino que es un desespero, una necesidad de abrir un espacio para conversar de temas que han estado ocultos, que como dice Liliana, han sido secretos, que no se han querido conversar. Porque cuando esas personas se empieza a conversar, la familia cae en cuenta, que es el éxito de la psicología. La psicología lo único que busca es que usted caiga en cuenta. La familia cae en cuenta de cosas que no habían conversado. Vos lo decías ahora, se encuentran un tío, una tía, un primo, había un familiar y como así empieza a conocerse cosas o empieza a conocer historias muy duras como es que tal persona mató a casi todo un pueblo y entonces yo vengo de un ancestro que asesinó toda una población y entonces claro, la tristeza de todos esos muertos y de esas familias que sufrieron la cargan los que vienen y esas tristezas se quedan y pueden ser tan profundas que generen daños psíquicos. Y yo quisiera hacer una invitación, que entonces no los llamemos demonios, sino que los llamemos genio, el genio que quiere sanar la familia. En España le dicen duende, tener el duende. Es un genio, esa genialidad de ser capaz de reconocer en nuestra familia hay una situación que necesitamos resolver. Y yo siento que ahí está la genialidad, porque si lo ponemos como demonio casi que lo satanizamos y entonces empezamos a traer exorcistas para que exorcicen la familia. No, es una gran oportunidad de sanar y cuando esas oportunidades se presentan hay que recibirlas con mucha alegría, no ocultándolas o satanizándolas, sino diciendo, uy, qué bueno que al fin nos estamos liberando de una situación que trae muchas generaciones atrás y que ahora hay un miembro de la familia con mucho coraje, y el coraje es la fuerza del corazón, ¿sí? Es decir, movidos por el amor a la familia para poder sanar. Y eso es una oportunidad muy bella, hay que honrarla y dignificarla. Hombre corajudo, yo te quería preguntar lo siguiente para terminar. Al principio nos contabas que vos hiciste lo de exteriorizar y contar la depresión que estabas sufriendo y el otra amalgama de asuntos colaterales, porque sentías que podías ayudar a los demás con eso. Y creo que a fe que lo estás haciendo, igual que lo hace J Balvin poniéndolo, y en este programa que lo estamos haciendo esta vez, y como lo hace Liliana a través de los suyos, y como lo haces vos en tu consultorio.
vos lo hiciste, digamos, como una manera filantrópica, de alguna manera, quiero ayudar a los demás, pero vos, ¿qué ganaste con eso? ¿Qué sentís que ganás? Porque yo creo que también hay algo que... O sea, no sé, o sea, a veces, por ejemplo, la primera vez que lo hice público, yo estuve como 23 días prácticamente desaparecido de todo el mundo y me estaba dando horrible y porque yo sentía, o sea, yo sentía que eso era muy cíclico y yo sabía que me hundía, pero que yo solito salía, necesitara perderme de todo el mundo, no pensar en nada y la autodestrucción, pero últimamente con los años me he dado cuenta de que cada vez se me dificulta más, o sea, Salir. como que creí que tenía un fondo y cada vez veo que puedo bajar otro poquito y otro poquito. Entonces yo dije, esto es un drama que lo debe estar viendo mucha gente. Pero me pasó algo similar a lo que vos decías ahorita y es que cuando lo hice público mucha gente empezó a escribirme, vea, estoy que tomo la decisión, ¿qué hago? Léame, por favor, dígame algo. Y eso me empezó también a afectar muy grave porque yo decía, ¿Yo cómo ¿Qué les hago voy a con ayudar? eso? y habían anécdotas muy tesas, pues de gente que me decía, vea, yo ya me voy a matar, ¿qué hago? Pues, ¿qué sentido tiene? Y como que cargar uno esa responsabilidad de qué le digo, qué hago, eso era voltajudo. Bravo. Sí. Es que vi los créditos diciendo que ya no puedo contar más. Sí, Debí haber acabado hace 30 segundos. Sí, Carmen me está diciendo lo mismo. Bueno, ya salieron los créditos. Liliana, Frank, José, donde quiera que estés, ustedes que nos están viendo, muchas gracias por acompañarnos esta hora, pero más allá de acompañarnos esta hora, retomemos lo que Lili nos invitaba, conversemos en familia, conversemos. Uno no está loco por decir que está mal y uno no siempre cuando está mal sencillamente está triste. Hay asuntos muy hondos que algunos vieron como demonios, que ahora veremos como duendes, que son posibilidades reales. Y yo creo que esta ciudad, esta sociedad, este país, si de algo está enfermo es de salud mental. Todos somos sobrevivientes de guerra, muchachos y muchachas. Es imposible vivir en este país y no ser consciente de que somos hijos de un trauma. Conversemos, todavía hay tiempo de sanar. Estos son los diálogos por la vida. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Abrazo. Unidos. Gobernación de Antioquia.